a través de la mediación del entonces cardenal arzobispo de Sevilla, Eustaquio y Lundain, que era natural de Pamplona, se consiguió con facilidad la participación de Navarra en el certamen iberoamericano, iniciándose los preparativos en marzo de 1928, siendo nombrado este prelado presidente de honor del Comité Navarro. Poco después, en el mes de mayo, la Comisión Permanente de la Exposición aprueba la concesión de una parcela de algo más de 700 metros cuadrados para la construcción del pabellón representativo. La parcela se situaba en la Plaza de los Conquistadores, con fachada al gran estanque central de la plaza. A su izquierda se encontraba la avenida de San Salvador. A la derecha el pabellón de Galicia, y a su espalda el de Valencia. Al arquitecto, José Yarnoz La Rosa, le fue encargado directamente el diseño del pabellón por la Diputación Foral, debido a que desde 1924, estaba realizando la reconstrucción del Castillo Real de Olite, que había ganado en un concurso internacional. En el mes de noviembre, se contrata a la empresa Herroz y San Martín, de Pamplona, para su construcción, iniciándose las obras inmediatamente. El edificio, de carácter historicista, era de planta de cruz griega. Constaba de un solo piso de altura y tenía una superficie de 564 metros cuadrados. Se componía de un amplio zaguán que daba acceso al patio central claustrado, que servía de distribuidor de los 3 salones exposicionales con que contaba, de unos 80 metros cuadrados cada uno. El presupuesto para la construcción se estimó en 100.000 pesetas, siendo esta de carácter provisional, realizada mediante muros de carga, las cubiertas a 2 aguas con teja y claraboyas, y las reproducciones de los distintos monumentos en escayola, estando prevista su terminación por los contratistas para el mes de febrero de 1929. En el diseño, se prescindió de lo que sería una típica construcción navarra, dándole aire andaluz al mismo, mediante la composición de volúmenes blancos, al considerarse más adecuado a su destino y propio a las condiciones climáticas de Sevilla, su luz y su ambiente. Sin embargo, la ornamentación obedecía en conjunto al románico navarro, con alusiones directas a monumentos de la provincia. La composición general de la fachada era sencilla intencionadamente, a fin de realzar y dar mayor visibilidad a los elementos artísticos que se reprodujeron. La portada copiaba en relieve la románica de la iglesia de San Miguel de Estella, espléndido ejemplar de este estilo. Sobre ella, un tejadillo de teja árabe, elemento muy típico de la construcción rural andaluza. Coronando el conjunto, el escudo de armas regional, la inscripción en cerámica de Navarra, y 2 mástiles con las banderas de España y del antiguo Reino de Navarra. En la zona ajardinada delantera, se instaló la estatua de Vasco Núñez de Balboa, realizada por Francisco Marco Díaz Pintado. A izquierda y derecha, se sitúan 2 formas curvas, en recuerdo de los ábsides de los templos románicos, con vanos con parteluz del mismo estilo, que reproducían los capiteles de la casa del Duque de Granada, y las verjas de la capilla de las Navas de la Catedral de Pamplona. Accedemos al interior por el zaguán, que nos conduce directamente al patio, y a su alrededor, las salas de exposiciones. A ambos lados, las correspondientes a arte e historia, y la del fondo agricultura. La escasez de huecos, que va en consonancia con el estilo, originó que se recurriera a la iluminación cenital en el interior, considerándose la más oportuna para esta clase de exhibiciones. En el amplio zaguán, se encontraban 2 grandes escudos de madera tallada con las armas reales del siglo XVIII. Ménsulas de la Catedral Gótica de Pamplona,
y a los lados del arco de comunicación, se instalaron unas bombardas unidas con cadenas, símbolo y escudo de Navarra. Debido al gran valor de los objetos expuestos, fueron destacados 2 guardas forales para su custodia. Desde el zaguán, se accedía al patio de extraordinaria belleza, que reproducía el claustro románico de San Pedro de la Rúa, también de la bella población de Estella, tan magníficamente reproducido, que hasta en las juntas, del desigual enlosado, crecía la hierba, sirviendo este espacio para el acceso a las distintas dependencias del pabellón. En el centro del patio, se situó una pila bautismal, reproducción de la de Aoiz, y en uno de sus ángulos, la cruz de término de Chalar. Alrededor del claustro se disponían gran número de capiteles, procedentes de la primitiva catedral románica del siglo XII de Pamplona, ménsulas y otros objetos de piedra tallada, como un San Miguel del convento franciscano de Olite, o una estela funeraria, imprimiendo a este lugar el aspecto de cementerio monacal abandonado. Desde el claustro, se accedía a los 3 salones de exposiciones con que contaba el pabellón. El salón del fondo estaba dedicado a mostrar la actividad agrícola. Se exponía un mapa en relieve de grandes dimensiones de la provincia. En vitrinas una colección de tallos de trigo, cuadros demostrativos de las distintas aplicaciones agrícolas, así como una interesante colección de fotografías de trajes y costumbres típicas de aquella región. Además, también se exhibió una colección de 150 placas estereoscópica de paisajes, monumentos y costumbrismo navarro. Los otros salones se dedicaron a exhibir los tesoros artísticos e históricos de aquel antiguo reino, con más de 300 piezas. De sus paredes colgaban una magnífica serie de tapices flamencos, según los cartones pintados por Rubens. En la primera sala, se encontraban las mazas de hierro del rey navarro Sancho VII el Fuerte, y las cadenas que el citado rey trajo tras la batalla de las Navas de Tolosa, símbolo de la victoria, y que se convirtieron en el escudo de armas del reino de Navarra. En ese testero, había un grupo de banderas de los valles del Roncal y Baztán, y entre ellas la usada en la batalla de las Navas en 1212. Un casco de torneo atribuido a Carlos II de Navarra del siglo XIV. Una imagen de la Virgen realizada en plata y oro, y a los pies, el sable que le fue regalado a Mina en Londres, en 1824, cuando se encontraba exilado. En el centro de la sala, se situó una armadura damasquinada que perteneció a Felipe III, procedente de la Real Fábrica de Tapices. Una custodia procesional de la parroquia de Santa María de Sangüesa, labrada en plata en los talleres de dicha localidad, de finales del siglo XV. En las vitrinas se mostraban diferentes objetos, como las cubiertas de un evangelio del siglo XII, de la Colegiata de Roncesvalles. Un interesantísimo lignum crucis del siglo XV, regalo del emperador de Constantinopla al rey Carlos III de Navarra, además de cálices regalo de este rey a la Virgen de Ujue, unas arquetas de madera con escenas de la vida de San Beremundo, abad de Irache, y entre ellas una que guardaba el corazón del rey Carlos II, monedas antiguas, y diversos objetos de culto. Otros objetos interesantes fueron un báculo y el juego de vinajeras de cobre del siglo XII, pertenecientes al obispo griego de Patras, fallecido en Navarra cuando se dirigía a Jerusalén, y la mitra de San Virila, abad del monasterio de Leire. En la sala de la izquierda, se instaló una importante exposición de objetos de plata, como el legado enviado a la parroquia de Lesaca por Juan de Barreneche, rico indiano natural de este pueblo, residente en Santiago de Guatemala. Comprendía cálices, copón, naveta, cruz procesional,
custodia, altar, relicario, frontal, y el dosel de plata sobredorada. O los enviados por el marqués de Castelfuerte, desde Lima a Pamplona, como el frontal de plata del altar de San Fermín. Sobre este, se hallaban bandejas y jarrones, y una arqueta de la parroquia de San Juan Evangelista de Peralta, todos ellos de plata repujada en América. Además de otras piezas como marfiles y la custodia portátil de la iglesia de San Pedro de Aybar, del siglo XV de plata dorada. Entre los documentos, destacaban el códice del ceremonial de la coronación, unción y exequias de los reyes de Inglaterra, de finales del siglo XIV, que se conserva en el Archivo General de Navarra, y el códice de los fueros del antiguo Reino de Navarra, con sus valiosísimos miniados. Otro objeto interesante fue un relicario de la Santa Espina del siglo XIII, regalo del rey San Luis de Francia a los reyes navarros. Navarra cuidó en especial su exhibición de joyas históricas. Según el catálogo del pabellón, se expusieron casi 300 objetos de arte, además del material expuesto en la sala de agricultura. Las obras expuestas eran de tal importancia, tanto históricas como artísticas, que su traslado se realizó mediante un tren blindado custodiado por personal de la Guardia Civil y guardas forales, quedando estos últimos destacados, para vigilar el pabellón mientras durara la exposición. La inauguración oficial del pabellón tuvo lugar el día 12 de mayo de 1929, por los reyes don Alfonso y doña Victoria Eugenia, siendo acompañados por el general Primo de Rivera. Fueron recibidos por el obispo de Pamplona, el presidente del Comité Navarro Francisco Javier Arraiza y la Diputación Foral en pleno. La visita de los monarcas fue muy detenida, admirando la exposición agrícola y etnográfica, así como la magnífica muestra de objetos artísticos e históricos, llamando poderosamente la atención del monarca, el códice del ceremonial de la coronación de los reyes de Inglaterra. Esta demostración cultural navarra estaba en consonancia con el carácter histórico del edificio, exhibiéndose en él solo material de índole histórico-artístico, gracias a los fondos de la Catedral de Pamplona, reservándose una sección del pabellón de industrias, para la exposición de los productos industriales y manufacturados de empresas de aquella región. La puerta estaba custodiada por 2 guardas forales, y para darle un color propio de la región, unas señoritas ataviadas con el traje típico, atendían a los visitantes. El 22 de junio de 1931, al año siguiente de clausurarse la exposición, la Diputación Foral de Navarra acordó ceder a la comisión liquidadora del certamen el pabellón, aprobándose con posterioridad su derribo, al estar situado en terrenos arrendados. Un año más tarde, es publicado el concurso, presentándose 3 ofertas, siendo adjudicado al contratista Francisco Portillo Méndez, por 2.115 pesetas, produciéndose su derribo el 14 de marzo de 1933. El pabellón de Navarra, diseñado por José Yarnoz con carácter historicista, tenía exteriormente un cierto aire andaluz, pero recreando en su conjunto el románico navarro, reproduciendo en su fachada la portada de la iglesia de Estella, aludiendo en su decoración a otros edificios de la región, relacionando este carácter con la muestra, con una interesante exhibición histórica y artística.